Muy buenas tardes, bienvenidos a la página de Universo Interior, aquí pues donde brindamos estas 75 conferencias sobre conocimiento de sí mismo. Recordarles, muy importante que cada conferencia se pueda llevar a la práctica, que con las conferencias se busca que la persona sea libre, independiente, busque a su ser, a su conciencia, que no dependa de nadie externamente, porque cada uno tiene un ser y cada uno tiene una sabiduría propia e interna. ¿Listos? Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a dar la conferencia número 10 de la fase B, que se titula La primera montaña, y es una conferencia muy importante porque nos va a dar como la orientación de cuáles son los caminos y de cuáles son las herramientas que tenemos para llegar a ese punto de salirnos de esta máquina o llegar a eso llamado la autorrealización, llegar a la liberación verdadera y real. ¿Listos? Entonces, antes de iniciar con la conferencia, vamos a compartir rápidamente con algunos grupos para las personas que lleguen a interesar esta conferencia. Igualmente esto queda grabado acá en la página de Facebook y se sube al canal de YouTube Verdadera y Real. Ustedes me confirman igualmente si se escucha bien y si se ve bien. Y ya iniciamos con esta conferencia. ¿Listos? Compartir rápidamente y ya. Listos, muy bien. Entonces ya compartí muy rápidamente, disculpen la demora. Vamos a iniciar con esta conferencia que es súper importante. ¿Listos? Entonces, lo importante que es comprender que es llegar a la primera montaña o cómo se va a llegar a esa primera montaña. Y es que nosotros nos dan tres factores. Nos enseñan el factor del sacrificio por la humanidad para desarrollar ese amor por los demás, enseñando lo que tengamos. Nos enseñan ese factor de la muerte para ser fieles a nuestro ser, a nuestra energía y a la misma obra, y nos enseñan lo que es el nacimiento espiritual. Y este nacimiento espiritual es la creación de nuestros cuerpos internos, los cuerpos del ser, que es basado en la castidad, la fidelidad y el amor. Y todo esto se va a ir desarrollando a medida que una persona empieza a equilibrar sus centros, ¿sí? Toda esta primera montaña lo que nos va a invitar en este momento, en este instante, es que una persona mantenga su estado de muerte, de observación interna. Todos nosotros en el conocimiento, los nuevos o los que no sean nuevos, vamos a comprender que nosotros tenemos 7 centros. Y cada centro es un punto energético que cumple una función específica.
Tenemos dos centros superiores, que es donde está el padre y la madre, que es donde está Buddhi y Atman, nuestras partes superiores. Y tenemos 5 centros inferiores, que en estos momentos los domina y los controla el ego. Estos 5 centros inferiores están desequilibrados, ¿sí? Y están desequilibrados porque nosotros no sabemos cómo funciona un centro verdaderamente y qué cumple o cómo debe uno usar ese centro de una manera consciente, ¿sí? Entonces vamos a ver que a nosotros nos dan un centro motor, nos dan un centro intelectual inferior, nos dan un centro emocional inferior, nos dan un centro instintivo y nos dan un centro sexual. Toda la máquina en este momento se creó para la transmutación sexual, para condensar energía. Este cuerpo físico que nos dieron es para que nosotros, por medio de los 3 factores y por medio del nacimiento espiritual con una pareja del sexo opuesto, podamos usar nuestra energía sabiamente, ¿sí? Conscientemente. Y la energía que vamos a usar es la energía de estos 7 centros que van a convertirse en eso llamado del hidrógeno 12. ¿Sí? Cuando una persona llega hasta ese punto de que equilibre sus centros en un nivel muy alto, puede lograr ese hidrógeno 12 y cuando lo transmuta se termina convirtiendo en un hidrógeno Si12. Pero para no irnos tan allá, lo importante es aprender cómo equilibrar nuestros centros aquí y ahora. Ya comprendemos por varias conferencias y en principal la conferencia número 4 que nos enseña cómo se deben equilibrar los centros. Vamos a darnos de cuenta que la primera función que cumple nuestro centro sexual es la creación, es crear. Entonces ya sabemos que hay varias formas de crear. O creamos los cuerpos internos de nuestro ser o creamos más defectos psicológicos en nuestro interior, más vacíos, más deseos animales, más debilidad, más frustración y más problemas internos, ¿sí? Ahora, para poder equilibrar ese centro sexual hay que poder empezar a observar tanto en la muerte en marcha como en la muerte reflexiva cómo el aparato sexual se junta con la parte del instinto. Entonces, un ejemplo, vamos por la calle y yo que soy varón puedo ver a una chica. Yo al momento de ver a esa chica, yo siento en mi parte baja, en el aparato, una leve sensación de morbosidad, de excitación, ¿sí? Ahí actúa la parte sexual y la parte instintiva. Y ahí está empezando a robarme el defecto psicológico, mi energía sexual e instintiva, ¿sí? La está empezando a consumir y yo me estoy quedando sin energía. Ahora, si yo en ese instante que yo estoy identificando esa sensación, la elimino con la petición, madre mía, mátame este yo, o elimíname este defecto, o como cada uno lo realice, entonces pueden imaginarse en ese instante cómo el defecto se quema, se destruye, se muere y seguimos observando nuestro interior. Entonces seguimos observando qué más se manifestó en esa escena. Entonces sigo mirando que claro, la chica me generó una parte, como una excitación en la parte tanto sexual y en la parte instintiva, pues me activó ese deseo. Entonces yo tengo unas ganas de seguir mirando a la muchacha. Entonces yo me doy cuenta que cada vez que yo la miro y me sigo quedando mirándola, la parte emocional se activa. Entonces yo me doy de cuenta que siento un gusto, siento un agrado, siento hasta un enamoramiento y como un placer de estar mirando a la chica. Y eso es una parte emocional donde me animo inclusivemente y puedo empezarme a acercar. Entonces hay detalles emocionales que se están consumiendo toda mi energía emocional, ¿sí? Entonces cuando toda esa energía poco a poco se empieza a agotar, el centro va quedando en ceros, ¿sí? A nosotros nos dan una cantidad específica en cada centro de energía y cuando los yoes se consumen toda la energía, pues la máquina se empieza a desequilibrar mucho más de lo que está. Ahora, si nosotros dejamos avanzar esa emoción y sentimos cómo nos enamoramos, cómo sentimos a esa chica como si fuera la pareja ideal para el conocimiento o no, me voy dando de cuenta que en la parte mental, en la intelectual inferior, yo empiezo a pensar
sobre ella, a idealizarla, a futurizar, a imaginar mecánicamente cualquier escena con esa muchacha, con esa persona. Entonces yo imagino cómo me estoy acercando a ella, le invito un café, le doy flores, hasta que termino por allá en una escena lujuriosa de la misma lascivia y termino identificado con todo eso en mi interior, ¿sí? Ahora, lo peor de todo es que si sigue actuando la mente y toda la emoción y el deseo y el instinto, pues las obras se convierten en una realidad. Entonces la mente fantaseó tantas cosas lujuriosas que en algún momento fue y en ese instante se movió la persona, o uno mismo se movió, terminó hablando de una manera muy diferente, más romántica, más caballerosa, más coqueta, y terminó seduciendo a la muchacha. Entonces en ese momento las obras lo llevaron simplemente a lo que el deseo quería, que era la fornicación. En este ejemplo, ¿no? Hablan otros deseos quieren distraerse, otros quieren por allá drogarse, otros quieren tomar, otros quieren por allá escuchar su música, otros quieren por allá pelear, otros quieren dinero, y todos son deseos movidos por la emoción, por la mente, por el instinto, y que si no observamos eso en este instante, aquí y ahora, pues siempre vamos a terminar en la fornicación. En los 5 centros, todo el tiempo estamos fornicando. La fornicación no solamente es expulsar la energía sexual, o sea, el semen, sino es expulsar también la energía mental, la motriz, la emocional y la instintiva. Eso es fornicar. Y por esa fornicación nosotros no podríamos llegar jamás a eso llamado la castidad. Y si no llegamos jamás a la castidad, jamás podemos llegar a ese hidrógeno 12. Y si no llegamos al hidrógeno 12, jamás vamos a prender el fuego, eso llamado fuego sagrado. ¿Sí? Todo esto depende del trabajo de muerte psicológica, claro, del sacrificio por la humanidad, pero la base de este trabajo interior, de esta primera montaña, es que una persona primero equilibre sus centros. Eso es lo primordial que debe hacer uno diariamente, todos los días, desde que uno abre los ojos hasta que uno se acuesta a dormir. Tiene que estar observando todo su interior, mantener ese estado llamado el recuerdo de sí. Entonces el recuerdo de sí es algo muy sencillo, pero ponerlo en práctica es lo difícil, pero no es imposible. Entonces es muy complejo que una persona que no se aprenda a autoobservar llegue a equilibrar en algún momento sus centros, que no se va a poder hacer. Entonces luchar porque esa mente esté en un estado de silencio, de control. No se trata de reprimir la mente, no se trata de dejar la mente en blanco, se trata de eliminar todos los yoes que se activan o que se mueven en el centro y lo activan y piensan y recuerdan, futurizan, imaginan mecánicamente, charlan, opinan, juzgan, critican, se fascinan con las cosas. Todo eso que aparece en la mente, imágenes, tiene que morir, todo. Hasta el mismo conocimiento también. Entonces uno está por acá lavando la loza o está haciendo el almuerzo y llega a la mente, uy, hay que hacer sacrificio, uy, hay que hacer la conferencia, uy, hay que prepararse para la meditación más tarde. Ya se está saliendo del instante, ¿sí? Entonces el instante es que una persona luche por controlar su parte mental con la muerte psicológica, no se trata de reprimir, que luche porque su parte emocional está en un control, está en una calma, está en un equilibrio, no está derrochando energía en el desagrado o en el agrado, no está identificado con lo agradable o lo desagradable, ¿sí? Cada vez que siente algún rechazo hacia alguien o hacia algo, observa ese rechazo y lo elimina y se libera, se controla nuevamente. Ahí empieza a vivir nuevamente en el instante. Pero otra vez se nos activó la parte del instinto. Entonces llega alguien y nos genera una ira tan fuerte que se nos calienta la cara, se nos acelera el corazón, se nos tiemblan las manos, las piernas, todo el cuerpo se llena de fuego, y ese fuego es un fuego que nos está destruyendo, instintivo, y que tenemos que empezar a observar detalle a detalle. Entonces cada detallito que yo voy observando lo voy quemando, lo voy destruyendo. No me quedo en ese estado, sino que vuelvo a interiorizar en mi interior, sigo observando qué se manifiesta más en mí,
mundo interno. Sigo observando qué más estoy deseando, qué más estoy sintiendo emocionalmente, qué estoy pensando, y observo mis palabras, claro. Entonces yo puedo hablar inclusivemente y no me podría estar dando de cuenta de lo que estoy manifestando a través del verbo. O puedo estar obrando de alguna manera negativa, en la cual puede que yo esté generándole mucho esfuerzo físico a la máquina y le esté generando un daño. O al contrario, puede que ni siquiera haga ejercicio y no me mueva de la cama, y entonces también le estoy generando un daño, y esas obras pues también se ven traducidas en un daño, ¿no? Además, las obras también es lo que uno da a los demás. Entonces, entre más uno genere una ayuda con el conocimiento, una introducción, una conferencia, lo que pueda dar de su interior, esa obra es consciente. Y al contrario, si sigue identificado con la pereza, con la lujuria, con la codicia y con el trabajo y con todo eso, si no se mantiene en muerte, pues vive identificado y pues vive perdiendo energía todo momento. Estos 4 primeros centros inferiores, el motor, el intelectual inferior y el emocional y el instintivo, son los que le roban siempre la energía al centro sexual cuando estos quedan agotados, cuando quedan en ceros. Entonces, cuando le roba la energía al centro sexual, entonces se mezcla toda esa energía en los centros, y el centro sexual, cuando se va a ir a la práctica de infrasexo o de suprasexo, en algunas ocasiones o se llega a la eyaculación, al orgasmo, se termina de acabar todo lo que quedaba de energía, o a las personas que quieren realmente hacer su nacimiento espiritual, si no logran equilibrar sus primeros 5 centros, siguen mezclando la energía. Entonces esa energía es muy pesada, y por lo mismo pesada no va a subir, sino que va a bajar y va a terminar alimentando la cola del cundartiguador. Entonces es muy importante que una persona, desde el instante mismo en que de pronto recibe la primera conferencia, aprenda a observar su interior, a mantenerse en un estado de muerte, de reflexión, y de no identificarse con nada del mundo externo. Ver y esforzarnos, cada uno a hacer la lucha por tratar de ver todo esto como algo externo a uno, como una película, y no seguir pegado a las cosas. Entonces es complejo, inclusive para mí, porque a veces cuesta, uno se identifica con todas las cosas a veces, y a veces lucha por seguir observando su interior, pero llega el compañero o el familiar y nuevamente uno se sale de su estado de observación y se identifica con eso. Le está dando energía a esa persona y al defecto de uno. La lucha es esa. Cada vez que yo interactúe con alguna persona, con cualquier situación, con cualquier cosa, lo debo de hacer en un estado de muerte, de observación interna en todo momento, para no sentir el agrado y el desagrado, para no identificarme con las películas de la mente, o con las charlas, o con todo lo que se manifieste ahí, para no dejar que mi parte instintiva y sexual se active y se vuelva loca, con cualquier cosa que se mueva, por cualquier falda que yo vea, o inclusive con cualquier cosa que me llegue a suceder. Entonces también cuando hay situaciones de miedo, una persona se asusta y se le activa toda la parte del instinto, el corazón se acelera, las piernas tiemblan. Eso es puro instinto que hay que observar detalle a detalle. Entonces, cuando hay un equilibrio, ahí puede empezar verdaderamente un trabajo interno de cada uno de nosotros. Y esto depende de la disciplina y del esfuerzo. Cada vez hay que hacer más esfuerzos por observar más el interior. Entonces, cada vez que elimina un defecto, no pierde la vigilia, sino sigue observando. Se mantiene en vigilia y sigue luchando por observar y seguir observando y seguir observando. Que no ve defectos, la mente le dice, uy, pero yo no veo defectos. Madre mía, mátame este yo. Ahí ya se movió un defecto. Uy, es que estoy muy concentrado. Madre mía, elimíname este yo. La mente no tiene por nada al mundo por qué estar hablando en cualquier instante. Si vamos a usar la mente, vamos a hacer una reflexión, una meditación, o vamos a planear algo que se va a hacer más adelante, pero solo en ese instante. Ya cuando he planeado y tengo organizado el día o la semana o lo que tenga que hacer, pues tengo que comprender que mis objetivos ya los debo cumplir sin identificarme con la mente, la emoción, el instinto, la sexualidad y la parte motriz. Morir a todo. Y eso me genera un equilibrio, gradualmente, ¿no?
Entonces de a poquitos vamos a empezar a hacer este trabajo. Y quiero decir de a poquitos porque pues al inicio uno no alcanza a ver tantos yoes. Uno al inicio ve unos 5 o 10 defectos y se vuelve a dormir. Pero la lucha, ¿cuál es? Que cada vez que se duerma vuelva y siga observando, luche por volver a su interior y seguir observando. Entonces llega al punto en el que empieza a ver más defectos y más y más. Ve 30, 50, 100, 200 yoes en el día, ve más. Y ahí es donde vamos a ver un resultado verdadero. Entonces ya las experiencias empiezan a tomar un poco más de forma, más de conciencia gradualmente. Todo esto es por la misma muerte que se vaya realizando por querer buscar al ser. ¿Listos? Entonces, bueno, esta es la primera pequeña parte que nos habla esta conferencia, donde se le dice a la persona, a cualquiera, compañero, instructor, estudiante, lo que sea, todos estamos aprendiendo, que si no empezamos por ahí, pues nunca vamos a realizar nada. Si no comprendemos que el equilibrio de los centros es el inicio de la obra, pues no podríamos empezar a hacer un trabajo verdadero. Que si no es allí, en el trabajo, en la práctica, pues el discípulo jamás puede salir adelante. Entonces, acá las obras son las que sacan a uno adelante y esas obras son para el ser, no son para nadie más. ¿Listos? Bueno, entonces, ahora sí continuamos. Ya cuando una persona logró equilibrar en gran medida sus centros, tiene un nivel de castidad, logra llegar a ese hidrógeno 12, que es cuando sus centros, por el mismo equilibrio, producen ese hidrógeno 12, que es el hidrógeno sexual. Y este hidrógeno sexual es el que necesitamos para la transmutación, para el nacimiento espiritual. ¿Listos? Entonces, cuando una persona ya transmuta este hidrógeno 12, se transforma en el hidrógeno Si12. Y este hidrógeno Si12 es el que nos va a permitir prender el fuego sagrado. Es el fuego sagrado, alguien que ya despertó fuego. Y con este hidrógeno 12 es que vamos a crear los cuerpos. Solo con este hidrógeno podremos lograr crear los cuerpos internos, ¿sí? Entonces todo el trabajo que vamos a hacer de muerte, de sacrificio, es para en algún punto, si nos esforzamos cada vez más, llegar al hidrógeno 12 y después transmutarlo con una pareja del sexo opuesto, que el ser nos haya brindado la pareja, que nos las haya mostrado, y poder llegar a transmutar la energía y convertirla en ese 12, prender el fuego. Cuando prende el fuego, ahí es cuando inicia la obra. O sea que en este momento, en este instante, para los que no tenemos pareja y para los que tengan pareja y no hayamos prendido el fuego, pues simplemente estamos simpatizando con el conocimiento. Si hacemos los esfuerzos, nos podemos ganar el mérito de la pareja. Si tenemos la pareja, podemos esforzarnos más para llegar a un control, ¿sí? Un equilibrio de centros. Y ahí, cuando prende el fuego, ahora sí inicia la obra. Ahora sí va a iniciar la primera montaña. ¿Listos? Entonces, en esta primera montaña necesitamos méritos del corazón. Y esos méritos de corazón son el sacrificio que yo hago, las obras que yo demuestro a mi ser y a la misma ley. O sea que estas obras no son para nadie más. No es para demostrarle a la compañera o al compañero, o al grupo o a alguien externo que yo sí hago, porque eso no nos interesa. Lo que nos interesa es mostrarle las obras a nuestro propio ser, porque es el ser el que nos va a impulsar y nos va a orientar y nos va a guiar en el trabajo interno. Nadie más lo va a hacer, ¿sí? Entonces, cuando una persona da de lo que tiene, entonces busca salvar a los otros para que esos que se estén salvando lo ayuden a impulsarse a uno y también se pueda salvar uno, ¿sí? Entonces aquí nos dicen, si uno se quiere salvar, tiene que bregar a salvar a los demás. Y ese salvarlo es con una intención cada vez más consciente, ¿sí? Dándole un enfoque más preciso al conocimiento, dándole una orientación más a la libertad, a la revolución, y que la persona no dependa de nadie externamente, del compañero, del instructor, de nadie, que busque a su conciencia, a su ser, y que sea el ser el que lo tome y lo oriente en su camino.
Entonces estas conferencias que nos dan son unos puntos para podernos poner ahí y ver el trabajo que hay que hacer en instante, en todo momento. Todos los días hay que morir, todos los días hay que hacer sacrificio por la humanidad, y si hay pareja, y si es posible, todos los días se podría realizar la práctica del nacimiento espiritual, pero todo eso depende del trabajo que cada uno realice. ¿Listos? Entonces, por medio del mérito de corazón, nosotros avanzamos mucho más rápido que alguien que no hace sacrificio, que alguien que es egoísta y que no comparte su sabiduría a los demás. Entonces, aquí lo que usted pueda brindar es lo que lo va a impulsar. Si puede dar una introducción, si puede dar una conferencia, un volante, un afiche, una publicidad, lo que pueda dar uno de corazón, eso le genera un mérito, le genera un impulso, le da una fuerza, le da un ánimo. Y ese ánimo, a medida que una persona tiene fuego, es lo que le impulsa a subir su energía por su columna vertebral más rápido, ¿sí? Entonces, cuando la persona sube cada vez más, es porque genera más sacrificio, es porque da más ayuda a los demás, y eso pues le genera un avance muchísimo más rápido a una persona, más allá. Entonces, lo importante es que damos la necesidad por uno mismo de comprensión de que este sacrificio por la humanidad es lo que le va a ayudar a uno bastante en su propia obra, ¿sí? Ayudar a los demás es lo que lo va a ayudar a uno mismo. ¿Listos? Entonces hay que aprender a equilibrar el factor de la muerte psicológica con el nacimiento espiritual y equilibrarlo con el sacrificio por la humanidad. La muerte psicológica es lo que me va a ayudar a equilibrar el nacimiento y el sacrificio por la humanidad, porque ya le voy empezando a quitar la identificación, la fascinación a la personalidad, a los yoes, y empiezo a ver las pruebas que más adelante empiezan a venir, o que ya empiezan a venir, ¿sí? Desde que una persona empieza a luchar por mantenerse en muerte en marcha, empieza a recibir lo que son las pruebas. Entonces, estas pruebas que nos siempre va a venir dando, hay varias. Aquí hay pruebas de los elementos. Entonces, la prueba del elemento es el fuego, el aire, el agua y la tierra. Entonces nos mandan esas 4 pruebas y cada una tiene una relación para que, cada una de esas pruebas es para que nos den más temple, nos genere más fuerza. Entonces tenemos esa prueba de fuego, donde la podemos ver relacionada con lo que es la ira o con esa lujuria. Tenemos pruebas de aire, que es las pruebas del apego. Tenemos pruebas del agua, que es la adaptabilidad de una persona en un ambiente, en un lugar, unas personas que esté adaptarse. Y la tierra son pruebas de tribulación, o son pruebas de pobreza, tribulación. Entonces, estas pruebas nos ponen de una manera ordenada y siempre nos la ponen casi en todo momento. Entonces una persona vive siempre instantes o momentos donde llega fulanita o fulanito y le genera a uno un ataque. Un ejemplo es un ataque de un yo, ¿sí? No es la conciencia como tal, es un yo el que está manipulando a la persona y le genera un ataque a uno. Entonces uno lo que debe hacer en ese instante, en ese momento, es mantenerse en un estado de recuerdo de sí. Luche por estar tranquilo, calmado y sereno. Ahora se le activa la emoción y siente un fuego y siente una rabia y un odio, un resentimiento, y la mente lo juzga, lo critica, lo ataca, lo quiere torturar. Si observa detalle a detalle, empieza a quitarle la espinita, la fuerza, y empieza a pasar esa prueba de fuego. O al contrario, viene la chica o el chico y le genera la lujuria, se le mueve todo, se le revuelca el deseo, la emoción, la mente, y todo queda a punto de estallar. Y si observa los detalles, antes de que se llegue a identificar, pues trasciende la prueba, pasa. Después llega la prueba del apego, donde entonces a la persona le quitan el celular y uno necesita el celular para sus llamadas o para las conferencias, y uno se vuelve loco porque ¿qué hago ahora sin mi celular?
Entonces le miden ese sufrimiento, ese dolor, ese apego que tiene a esa cosa material, y si pasa la prueba, pues lo recompensan nuevamente. Entonces, un ejemplo que lo hablo personalmente por mí, yo tenía un celular y ese celular se me dañó en un momento en el cual yo lo necesitaba mucho. Entonces llegó ese sufrimiento y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Y bueno, traté de sacarlo de todo lo que estaba en la mente y esa emoción y ese sufrimiento y ese dolor, y llegó en un punto en el que una persona me colaboró y pues terminé recibiendo un celular mucho mejor. Ahí es ahí donde uno pasa esa pequeña prueba, es una pequeña prueba, pero más adelante, a medida que vayamos dando más nivel, pues va poniendo cada vez más pruebas más fuertes, más pesadas, que sabemos, o que la misma ley o que el mismo ser sabe que podemos pasar. Después de eso nos ponen pruebas de agua, entonces nos mandan gente o personas que nos revuelcan toda la psicología, ¿sí? Pero esas personas es para que lo muevan a uno y ver cómo uno se puede adaptar a ese ambiente o a esa situación. Y depende de uno si se identifica o no. Cuando no se identifica, pasa la prueba, ¿sí? Cuando se identifica, pues pierde la prueba y se la vuelven a lanzar otra vez. Y así pase las pruebas o no las pase, se las siguen lanzando para que aprenda y comprenda y mejore cada vez más en el detalle. Y las pruebas de tierra, esas pruebas son a veces también, al inicio son pequeñas, son fuertes, después más adelante son más pesadas y más adelante y más adelante. Bueno, entonces en estas pruebas de tierra una persona pues entra en una crisis pequeña económica, hablo también personalmente por mí, donde uno tiene que pagar unas cosas, deudas, arriendo y servicios, se queda sin trabajo, se queda sin plata, no tiene con qué comer y bueno, no sabe qué hacer. Entonces ahí es donde está la conciencia para mirar qué va a hacer. ¿Se va a dejar tragar? ¿Se va a dejar ahogar? ¿O va a resolver la situación de una manera pues equilibrada, sin llegar a un extremo o al otro? Entonces llega un punto en el que uno pues, debido a las relaciones que puede tener en el conocimiento, pues le terminan ayudando y le colaboran y pasa esa prueba y mata ese sufrimiento, ese dolor, y se da cuenta que todo esto es pasajero, todo es pasajero. Entonces cuando en medida vamos comprendiendo que todo en la vida es pasajero, ya no nos apegamos tanto a las cosas, ya no nos identificamos con esa ira o con esa lujuria porque sabemos que eso pasa, que es una prueba, ya no nos torturamos con el ambiente o con las personas porque es una prueba, y ya no sufrimos por el dinero o por las crisis porque más adelante se van a resolver si también tenemos la capacidad de resolverlas, o el ser nos va a ayudar, el ser nunca nos deja morir. Entonces esas son las pequeñas pruebas del elemento o de los 4 elementos. Hay pruebas de los detalles. Esas pruebas son más pequeñas y más sutiles, pero también son muy importantes que las empecemos a ver. Si estamos en ese estado de autoobservación, de muerte en marcha, yo puedo identificar la prueba que es el detalle, ¿sí? Detallitos pequeños. Entonces, cualquiera de nosotros nos pueden mover el estado orgulloso, la vanidad, la lujuria, la avaricia, la codicia, todo eso en un estado, en una pequeña prueba, pequeñita. Es un ejemplo, puedo yo salir de aquí y encontrarme a la compañera, y esa puede ser una prueba de sacrificio por la humanidad. Entonces es una compañera, un ejemplo, y me da pena darle el volante, me da pena darle la introducción, perdí la prueba. Ese pequeño detalle, me faltó amor, me faltó muerte. Y al contrario, si yo salgo y me encuentro a la compañera o al compañero y tengo la osadía y le entrego el volante y la introducción, pasé la prueba. Vi el detalle, eliminé el defecto que no lo quería decir por miedo, por pena o por que le iban a tratar como loco, y lo eliminó. Y ahí pasó esa pequeña prueba del detalle, pero todo el tiempo, en todo instante, en todo momento nos ponen pruebas, detalles. ¿Sí? Y todos los detalles están relacionados, viéndolo desde mi punto de vista, de el estado en el que uno se encuentra. Si estamos en muerte, pasamos las pruebas. Y si no las pasamos es porque estamos identificados, fascinados, hipnotizados con lo exterior y no nos estamos autoobservando. Entonces, ahí, por eso mismo, perdemos las pruebas. Y después ya más adelante, cuando el iniciado, que el iniciado es el que prendió el fuego sagrado, ese es un iniciado, empieza a ascender el fuego sagrado por su columna vertebral, despierta la kundalini, ahí empieza a recibir
a medida que vayas sacrificándose por la humanidad y vaya realizando su trabajo de muerte, va empezando a ascender su energía y empieza a regenerar el cuerpo físico, empieza a regenerar el cuerpo vital y empieza su creación del cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Entonces, cuando inicia la creación del cuerpo astral, ahí viene una prueba que es los guardianes del umbral. En el cuerpo mental, de igual manera, otro guardián, que son la representación de nuestra psicología en todos los yoes. Y el objetivo en este caso, cuando llegue hasta ese punto el iniciado, es enfrentar a la bestia. Si la enfrenta, pasa la prueba y recibe la iniciación. Si no pasa la prueba, se la pueden volver a lanzar 2 veces más. Si las pierde, pues termina perdiendo el trabajo interior y puede terminar saliéndose del conocimiento. Entonces, lo importante es buscar la revolución, luchar siempre por mantener el estado de muerte. Cuando una persona trata de morir, en todo momento, inclusive en las experiencias que empieza a recibir, se empieza a enfrentar contra sus yoes y ya no le tiene miedo a ellos, sino que los empieza a conjurar, se empieza a defender. Entonces, para eso se nos da todo el conocimiento para llegar a esa revolución. Y esa revolución lo que busca todo el tiempo es la libertad verdadera y real. Y la libertad es llegar a la autorrealización, salirnos de la máquina, que es este universo completo. ¿Listos? Entonces, pruebas de guardianes, de elementos, de los detalles, le prueban el orgullo a uno, la vanidad, como les decía, todo lo que uno no identifica en su interior lo puede hacer perder una prueba. Por eso es muy importante luchar por mantener su estado de control, de calma, de interior. No se trata de reprimirse, no reprima los deseos, no se reprima sexualmente, no reprima sus emociones. Eliminen los yoes que lo están tentando, porque ahí está la fuerza, está la sabiduría. ¿Listos? Bien. Y ya viene ahora sí el camino iniciático. Ya la persona, cuando prende el fuego, entonces ahí recibe una espadita chiquitica con una cachita y un pedacito de punta, y con eso es lo que va a empezar a defender su fuego. Cuando prende el fuego, toda la logia negra se le viene encima, tanto interna como externa, para quitarle el fuego a la persona. Entonces la persona tiene que de una vez ponerse su espada en el cinto y empezar a defender ese fuego. ¿Y cómo lo va a defender? Con los 3 factores. No hay otra manera, no hay otro método. Para eso nos va a guiar el ser y nos va a ayudar siempre nuestro ser, y nadie más lo va a hacer. Entonces, a medida que va ascendiendo su energía a las diferentes vértebras donde está ubicada cada cuerpo, y empieza a condensar su energía, crea su cuerpo vital, regenera su cuerpo físico, su cuerpo vital, crea su cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal, pasa las pruebas de los guardianes del umbral. Al llegar al cuerpo causal, aquí es donde le miden al iniciado de misterios mayores su revolución. Entonces le ponen a decir, o sea por el camino directo, o sea por el camino del nirvana. Entonces, en el camino directo, la persona se une con su alma divina, crea su alma humana, claro, y se fusiona con su alma divina, y aquí van a ser el Cristo, el que nos va a ayudar a erradicar de totalidad el ego de nuestro interior. En la segunda montaña. Pasa para la segunda montaña si toma el camino directo. Ahora, si el iniciado por falta de revolución, por falta de trabajo o pasividad, escoge el nirvana, escoge un camino que le conocen como la espiral, y este camino, pues, tarde o temprano, lo hará caer en una recurrencia y pues terminará perdiendo todo lo que logró. Entonces, por acá nos dicen que llega a un 76% de conciencia, no sé, no me consta. Cada uno de nosotros podemos investigar todo este conocimiento, que es lo ideal. Lo importante que es, de aquí y ahora, si yo estoy muriendo instante en instante y me niego a todas las tentaciones y deseos e identificaciones y cosas externas que saca la logia, yo puedo empezar a trascender y en ese punto podría tomar el camino directo.
Y si por mi falta de revolución y pasividad que llevo, pues eso me lleva a nirvana. ¿Listos? Nirvana, personas donde reciben premios, elogios, pero no son libres. No se unen con su alma divina y no despiertan en Cristo. Son, en una medida, traidores de su propia obra. Tienen un nivel de conciencia alto, pero no eliminan el ego al 100%. Entonces, tarde o temprano vuelven a caer y pierden todo lo que lograron. Vuelven a un planeta como estos a hacer su lucha otra vez, pero si se toma el camino directo, ahí nace el Cristo o el íntimo. Y es Él el que nos va a dar toda la fuerza y la revolución para eliminar el ego. Ahí se va, a medida que vamos haciendo ese trabajo, iremos despertando lo que son las iglesias y los chakras, ¿sí? Lo importante es buscar las iglesias, que son los templos de sabidurías internos que tenemos en nuestra misma columna, y a medida que el fuego va subiendo, esas iglesias van volviéndose más iluminadas, más bellas, más resplandecientes, y a medida que va avanzando el iniciado y toma su segunda montaña y elimina el ego, en totalidad, pues ya la persona pues, está en la segunda montaña. Ya la persona logra un avance mucho más trascendental que alguien que simplemente vive en un estado de fornicación, drogadicción y alcoholismo. Para lograr todo ese trabajo hay que hacer sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Hay que sacrificar el todo por el todo, los placeres, los vicios, el sufrimiento y el dolor, y buscar algo real y trascendental. Hay que ver que nada de esto pues, es real en una medida, porque todo esto se lo come el tiempo, ¿sí? Y el objetivo de nosotros es buscar algo real, algo verdadero, y eso se va a encontrar cuando se llega a la autorrealización, y eso es aquí y ahora, en el instante. No vamos a dejar esto para mañana o para pasado mañana o para 3 años o cuando tenga dinero o cuando tenga los problemas solucionados, porque eso no va a suceder. Mi trabajo aquí y ahora es mantener mi estado de observación, de muerte, buscar ese primer paso que es el equilibrio de los centros, pasar del mercurio negro, que es el mismo estado de las aguas, pasarlo de negro a blanco, de blanco a amarillo y de amarillo a rojo, y ese rojo es el fuego sagrado. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Entonces hay que revolucionarnos. El trabajo que estamos haciendo nos sirve, pero hasta un punto, porque tenemos que subir el nivel de muerte, de sacrificio y de nacimiento espiritual. ¿Listos, compañeros? Pues esto es lo que yo les puedo brindar sobre esta conferencia, lo que yo les puedo brindar. Bueno, una persona que termina su primera montaña crea su alma, ¿no? Fabrica el alma. Cuando toma el camino directo, cuando crea el cuerpo causal, ahí tiene un alma. Y ahí, cuando toma el camino directo, se genera esa segunda tríada, que es Atman, Buddhi y Manas. Entonces, Manas se le conoce al cuerpo causal y es nuestra alma humana. Buddhi es nuestra alma divina, que está en el entrecejo, está en esa sexta dimensión superior, y Atman está en la séptima dimensión superior, que es el Padre, es el íntimo, y estos tres generan esa triada, la cual se le va a dar como nombre al Cristo, el Espíritu Santo o el Espíritu, ¿sí? Bueno, y esta triada ya es un maestro. Aquí ya el que logra la segunda montaña ya se le denomina maestro, y pues ya tiene su estado de inmortalidad, porque puede terminar su segunda montaña y tercera montaña cuando él lo decida. ¿Listos? Bueno, muchas gracias, compañeros. Eso sería todo lo que pues, yo les puedo brindar de esta conferencia. Cada vez hay que luchar por dar una comprensión mejor y que cada uno tenga un enfoque más preciso y que no dependa de nadie. Como les digo, busque cada uno conectar con su conciencia a través de la muerte, el silencio, la tranquilidad y la calma, y no reprimirse. Eso no nos sirve de nada. Y a través del desolamiento astral. ¿Listos? Compañeros, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud. ¿No? ¿Listos? A Ter, que nos está saludando. No, pues muchísimas gracias a ti y a todos los que participan. Lo importante es que cada uno lleve todo este conocimiento a la práctica, a la comprobación,
que no quede en algo bonito, en algo teórico, algo superficial, porque necesitamos profundizar cada vez más en nuestro interior. Y nos dan las herramientas y decidimos nosotros si hacemos o no hacemos. Entonces, gracias Terry y a todos, que estén muy bien, que descansen o que tengan un buen día, que sigamos luchando en los 3 factores y en la noche vamos a hacer nuestras prácticas, como siempre, de la práctica de velar y orar y meditación reflexiva en la parte del instinto, que es muy importante. Otra cosa es que hay que fuertemente trabajar todos los días con una propia disciplina, no porque le diga yo, sino porque cada uno le van a hacer sentir el anhelo de trabajar diariamente la lujuria en el instinto y eliminar todas las sensaciones que quedaron grabadas en los órganos, en todo. Estamos llenos de yoes, de larvas que se comen todo y tenemos que eliminar eso, porque eso es lo que no nos va a permitir llegar a una castidad o a un nivel o a una potencia sexual de la conciencia. ¿Listos, compañeros? Ahora sí, que estén muy bien, muchísimas gracias y nos vemos luego.